Bienvenidos a esta emisión de nuestro programa televisivo Emergiendo desde las Palabras, a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza en vinculación con la UJAT. Soy Anaís Guadalupe Arias Pérez. Estamos felices de tenerlos una vez más con nosotros para presentarle el programa titulado Poesía no eres tú, teatro soy yo. El día de hoy será un deleite de arte a través de las palabras que vivirán con nosotros todos los televidentes. En la emisión de hoy le daremos su lugar al Día Mundial de la Poesía y al Día Mundial de Teatro. Ambas expresiones artísticas nos han llenado el alma durante siglos. Son expresiones humanas universales, atraviesan toda pared cuando vivimos experiencias humanas que desean decirse, atraviesan toda la red electrónica que podamos imaginar, porque los seres humanos somos seres de naturaleza sintiente, sensibles, que conocemos al mundo de muchas maneras. Entre las maneras se encuentra el arte. Dice que el arte es imaginación, pero también es realidad e imitación. Podemos aprender de memoria un poema y no sentirlo. No podemos sentir un poema sin aprenderlo de memoria y, sin embargo, se nos quedan versos en el alma por alguna razón. Esta conexión humana entre el poeta y el lector nos retroalimenta y traspasa las fibras de la risa, la felicidad, el dolor, el odio, a quien aprecia el poema con determinado tema a través de las comparaciones, metáforas, retruétanos, alteración, rima, etc. El lenguaje poético es un lenguaje único y condensa sentimiento, idea, pensamiento o emoción en tan pocas palabras. Poetas hispanohablantes, universales, mexicanos y tabasqueños que tenemos siempre en la memoria son, por ejemplo, Pablo Neruda, León Felipe, Rubén Darío, Federico García Lorca, Alfonsina Storni, Sor Juana Inés de la Cruz, Manuel Acuña, Amado Nervo, Pita Amor, Carlos Pellicer, José Gorostiza, José Carlos Becerra. Podemos ensayar una obra de teatro, al mismo tiempo reflexionar sobre la condición humana, nuestras circunstancias en la etapa histórica que nos haya tocado vivir, todo lo que nuestra existencia nos hace y nos puede divertir dependiendo del tono de la vida, de los seres reales o los personajes. Hay drama, comedia, tragedia. El teatro nació para verse, dicen muchos, y sí, porque para leer o contar una historia es mejor un cuento o una novela. Para leer, sentir el vuelo de la mente, la belleza, es mejor el poema. Y para ver una historia en vivo es mejor teatralización de las voces de los actores que dan vida a los personajes dramaturgos hispanohablantes, universales, mexicanos y tabasqueños, que tenemos siempre en la memoria son, por ejemplo, López de Vega, Federico García de Lorca, Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz, Hugo Argüelles, Rodolfo Utzigli, Emilio Gordillo, Elena Garro, Celestino Gorostiza. Así que sin más preámbulo, sumérgete con nosotros en el fascinante tema de la poesía en el teatro. Transmitimos por el canal 35.1 TV, UJAT www.tv. Síguenos en redes sociales. Bienvenidos. Muchas gracias, estimada Anaís. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Rebeca Delgado Michel y Verónica Hernández García. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que estén el día de hoy con nosotros. El día de hoy tenemos con mucho entusiasmo la presentación de nuestro capítulo llamado Poesía eres tú, teatro soy yo. Estimados televidentes, hoy tenemos a un excelente invitado. Él es el maestro Ulises Rodríguez Guzmán. Para iniciar, maestro, cuéntenos un poco más sobre usted, qué proyectos tiene en la actualidad para que nuestros televidentes sepan un poco más. Bueno, muy agradecido por la invitación, gracias a la maestra Chusevil y a todo el equipo que la rodea, ¿no? En la escuela José Gorostiza. Bueno, un poquito de mí, bueno, ahí tengo proyectos por ahí, tengo libros, digamos que en la gaveta, ¿no? Guardados, que estoy trabajando. Tengo por ahí un libro de sonetos,
que ilustra Rogelio Rusti, por ejemplo. Estoy trabajando sonetos dentro del erotismo, ¿no? Y tengo varias cosas ahí también pendientes. Tengo por ahí también un cuento que estoy trabajando a partir de un taller que llevamos con Carlos Coronel. Entonces, pues son muchos, podría decir que son muchos los proyectos que tengo, pero yo más que nada creo que mi proyecto principal es continuar leyendo, ¿no? Continuar disfrutando de lo que uno lee, ya sea poesía, yo creo que literatura en general. Yo creo que ese es mi principal proyecto por ahora, ¿no? Robarle tiempo al tiempo, ¿no? De esa manera. De las regiones de Tabasco, iniciemos con la poesía. Dicen que Tabasco es una tierra de poetas y hay regiones para la poesía. ¿Usted qué dice? ¿Por qué en este caso? Bueno, sí, Tabasco es, yo creo que es definido así, ¿no? Como tierra de poetas. Pero yo en ese caso no estoy muy de acuerdo, porque pues conozco también y he leído gente que no solo hace poesía, sino que también es gente que hace buena narración. Entonces, qué bueno que tenemos a Carlos Pellicer, qué bueno que tenemos a José Gorostiza, a José Carlos Becerra, pero tenemos más poetas que no son conocidos, que son del siglo XIX y que nosotros no conocemos en Tabasco, ¿sí? Tenemos escritores como Andrés y Duarte, por ejemplo, el mismo Francisco J. Santamaría, ¿no? Que de alguna manera también escribió poesía en sus diferentes facetas que él tenía. Pero no nos quedamos ahí. Yo creo que en Tabasco lo que necesitamos es difundir más las otras artes dentro de la literatura, más que la poesía. Sí, yo veo que hay gente que escribe poesía, mujeres y hombres, pero yo creo que no creo que sea por región, no creo que Tabasco sea característico de que es puro poeta, no. Yo creo, y a como avanza el tiempo, yo creo que nos vamos actualizando, ¿no? Y la gente se va dando a conocer dentro de las otras vertientes, dentro de los otros géneros literarios, más allá de la poesía, porque podemos hablar también de la poesía, de la prosa poética, por ejemplo. Aquí, bueno, tenemos a Carlos Pellicer con poesía en verso, ¿no? El sonetario y todo eso, pero también creo que tenemos, de Carlos Pellicer, hay por ahí algunos textos en prosa que son poesía pura. O sea, no es nada más la poesía en prosa, y esa es la idea que tenemos en Tabasco, de que solo escribimos poesía en verso, ¿no? En verso libre, en verso blanco, o las diferentes vertientes que tiene la poesía, pero también hay poesía, hay gente aquí que escribe poesía en prosa, el mismo Pellicer lo hizo. Por ahí hay un textito que nos regala el maestro Juan José Arreola, de un texto que habla del árbol, de la selva y todo, y que claro, que en voz del maestro Arreola, pues dice, esto es un poema, y es un poema en prosa escrito por don Carlos Pellicer, no muy conocido, desafortunadamente, pero yo creo que se da de todo, no solamente la poesía en el estado de Tabasco, yo creo que se da en el caso de la literatura, y ahorita estamos viendo, ¿no? Hasta el teatro, y hay gente que sabe mucho de teatro aquí. Sí. Es muy cierto y muy interesante. Qué bueno que nuestra tierra sea ávida, no solo de poetas, sino de otro tipo de manifestaciones artísticas. Y en este caso, hablando de poesía, retomando este tema que bien nos está mencionando, ilústranos un poco, maestro Ulises, al respecto de la diferencia entre la palabra poesía y la palabra poema. ¿Qué es la una y qué es la otra? Sí, mire, yo creo que poesía es una generalización, ¿no? Generalizar el género. Cuando hablamos de poema ya nos vamos a lo más singular, a lo más específico, ¿no? A mí me gusta un poema de Pablo Neruda, ¿no? Podemos decir, como un ejemplo, me gusta un poema, no me gusta una poesía, no, me gusta la poesía de Pablo Neruda, ¿no? Yo creo que es para hablar en general, referirme, pero puedo decir, bueno, pues hay por ahí una oda que me encanta, es un poema, ¿no? Que a mí me encanta de Pablo Neruda. Entonces yo creo que vamos de lo general a lo particular.
¿sí? Para hacer un poquito la diferencia. A lo mejor no están, va a haber gente que no está de acuerdo conmigo, pero bueno, para mí esa es la definición que yo daría, ¿no? Poesía es lo más general y poema es lo más específico, lo más particular, ¿no? O sea, en sus palabras podríamos decir, a ver si entendí bien, que la poesía es como una forma de generalizar el arte poético, vamos a decir. Así es. Y ya el poema es algo así como ya desarrollar el contenido o lo que se quiere expresar. Sí, así es. Muy bien, maestro. Sí. Qué ilustrado, ¿verdad? Sí, completamente. Estamos aprendiendo mucho en esta tarde con el maestro Ulises y bueno, queremos hacerle otra pregunta, ¿verdad? Y esta sería, ¿qué piensa sobre la idea de que hay poesía de mujeres y hay poesía de hombres? Bueno, ahí también yo tengo mis reservas, ¿no? Porque yo creo que hay poesía de ambos y ambos se pueden meter en diferentes campos. Yo creo que no hay una especificidad dentro de la poesía. Precisamente pensando sobre esa pregunta, yo puedo mostrarles, hay, por ejemplo, ahorita que les decía, bueno, estoy haciendo un sonetario donde estoy escribiendo poesía erótica, pero resulta que no, que la mujer también ha escrito poesía erótica, ¿no? Y traje un librito, por ejemplo, que es una antología de Carmen Villoro, ¿no? Que se llama Mujeres que besan y tiemblan, y que es una antología mexicana de poesía erótica, ¿no? Imagínense. Entonces, algo, digamos que prohibido, ¿no? Para la mujer, híjole, ¿cómo va a escribir algo ahí? Eso es nada más para los hombres, ¿no? Yo creo que la mujer puede incursionar en distintos tipos de géneros poéticos, ¿sí? Y lo he visto y lo he constatado, incluso dentro del arte narrativo existen novelistas y narradoras como Carson McCullers que puede escribir en sus textos, digamos, en prosa, un poema. Entonces, no creo que sea algo como una división ahí entre hombres y mujeres, no. Yo creo que hombres y mujeres podemos hacer poesía. Eso es lo que yo creo, que ambos podemos aportar. No que sea algo selectivo, ¿no? Nada más los hombres. Y esto es nada más para las mujeres, no. Porque he visto, le digo con mis lecturas, por ejemplo, Silvia Plath. A mí me encanta la poesía de Silvia Plath. Cuando yo leo a Silvia Plath, hagan ustedes de cuenta que estoy leyendo, por ejemplo, al filósofo Émile Cioran, ¿no? Y digo, bueno, Cioran acá en filosofía y Silvia Plath acá, pero ambos me están diciendo lo mismo, ¿no? Ambos están cansados de la vida, de la existencia, o están reflexionando sobre eso. Entonces, Silvia está haciendo lo que hacía Cioran, ¿no? Qué sé yo, Emily Dickinson, por ejemplo, ¿no? Entonces, no creo, y Emily toca temas muy profundos en poemas breves, entonces digo, bueno, eso lo puedes encontrar ¿con quién? Con Saint-John Perse, no sé, con otro poeta de otra geografía, ¿no? Entonces, no creo esa parte de que haya una poesía escrita por hombres y una poesía escrita por mujeres, no. Yo creo que ambos, hombres y mujeres, podemos aportar para la poesía, para la literatura. Gracias. Claro. Pero, bueno, igual también reconocer que hay distintos como puntos de vista, ¿no? A la hora de esta poesía. Bueno, siento personalmente que la poesía escrita por mujeres tiene como que una perspectiva diferente que vale la pena comparar con la poesía escrita por hombres. Pero sí es muy real este aspecto que ambos pueden escribir distintos géneros dentro de la misma. Y hablando precisamente acerca de estos poetas y poetisas que nos nombró, ¿qué poetas específicos de la literatura universal le conmueven y por qué? Bueno, yo creo que como todos, a lo mejor la mayoría, ¿no? Hace rato mencionaban ustedes a Pablo Neruda. Para mí Pablo Neruda fue uno de los poetas que marcó mucho mi vida, desde que conocí su poesía. A la par de Pablo Neruda, otro poeta mexicano que me marcó mucho fue precisamente Jaime Sabines. Entonces, de estos dos poetas, para mí como que son aquellos poetas de cabecera que tuve desde la juventud, ¿no? Desde mis años universitarios, que yo conocí y que estoy dando a conocer a veces a los muchachos en los talleres de lectura en los que participamos, se los doy a conocer.
para que ellos tengan ese conocimiento y disfruten sobre todo de la poesía, hablando de los poetas universales, pero bueno, podemos hablar también de Jorge Luis Borges, que fue un gran poeta, ¿no? No podemos dejarlo afuera. Y yo creo que no podíamos dejar afuera a ninguno. Hay mucha literatura, Sí, hay mucha literatura universal sobre todo que podíamos mencionar. Dijeron hace rato a Federico García Lorca, ¿no? Hay poetas españoles, por ejemplo, como Miguel Hernández, que a mí me encanta mucho. Un poeta introducido gracias a Pablo Neruda, ¿no? Entonces, yo creo que poesía o poetas universales hay muchos, sí, hay quienes nos marcan más, quizá porque fueron los primeros que conocimos, ¿no? Entonces, para mí, universales de entrada, Pablo Neruda, Jaime Sabines y por ahí también Jorge Luis Borges. Claro, y pues ver los diferentes estilos, ¿no? Y aprender de ellos y reconocer que todo poeta en formación pues está siempre parado en lo que en sus antecesores, ¿no? Y por eso es importante conocerlos, como bien comenta el maestro Ulises. Y bueno, aquí vamos a la siguiente pregunta, y es, ¿cómo ves la poesía que se hace en la actualidad aquí en nuestro estado de Tabasco? ¿Cómo la vives? Bueno, yo creo que es como en todas partes, ¿no? Veo que hay poetas que tienen mucha calidad. Yo, por ejemplo, no conocía la poesía de Lorenzo Morales, un popular poeta ya, que conocemos más popularmente como Malasangre, ¿no? A mí hace días escuché sus poemas y créanme que me sorprendió bastante él como poeta. No sé, no sabría cómo definirlo, pero es una poesía que a mí me ha gustado, ¿no? Ahora precisamente vamos a presentar un libro, el último de los más recientes, no último, el más reciente libro de Álvaro Solís. Estuve leyendo la estructura de sus poemas. Es un buen poeta, Álvaro, sabe del oficio. Por ahí hay una poeta, Betty Pérez Pereda, que es una de las poetas, yo creo que en Tabasco, de las más representativas, ¿no? Es una poeta que conozco por lo que escribe y yo creo que también por lo que lee, ¿no? Ella tiene buenas lecturas y eso se refleja precisamente en la poesía que escribe hoy, ¿no? Podemos hablar de ello. Y por ahí hay muchachos que están saliendo, jóvenes que están saliendo, que traen buena propuesta, ¿sí? Incluso en algunos talleres hemos descubierto digamos que a niños, apenas adolescentes, 12, 13 años, que con mi amigo Herbey Castillo él, en el caso de él, ha estado trabajando en talleres y les ha puesto a escribir haiku, algo muy difícil, ¿no? Sí, claro. Entonces a mí me sorprende que esos niños prácticamente te hagan una imagen en 17 sílabas, ¿no? Y entonces digo, híjole, si estos muchachos se siguen cultivando, van a ser grandes poetas o literatos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay buen tiempo para la poesía. Sí necesita preparación, porque para escribir poesía se necesita leer mucha poesía y se necesita tener seriedad en las lecturas, porque si no somos serios, pues yo creo que no vamos a hacer buena poesía, ¿sí? Gracias maestro Ulises. Y bueno, vamos ahora a un siguiente punto de vista de tu parte y nos gustaría saber qué opinas de lo siguiente. ¿Realmente existe una manera de escribir bajo la influencia de la inteligencia artificial? Precisamente, bueno, ahorita que hablaban de eso, de la inteligencia artificial, yo no creo, porque a lo mejor puedes decir, si hablamos de la poesía clásica, ¿no? Si hablamos de un soneto, puede ser que la inteligencia artificial te escriba un poema exacto, ¿no? Te escribe un alejandrino, una octavilla, no sé, que lo haga perfecto, pero falta ver que tú como lectora o yo como lector al leer ese poema lo sienta. Por supuesto. ¿No? Claro. Porque aquí tiene que ver mucho el sentimiento, tiene que ver mucho las vivencias, las experiencias, ¿no? Entonces, de los seres como seres humanos. Entonces, en esa parte sí soy muy reacio a creer que la inteligencia artificial pueda superar al ser humano, ¿no? Claro. Puede ser, repito, que técnicamente lo logre,
pero en el momento en que nosotros leemos y más que nada sentimos lo que leemos, yo no creo que la inteligencia artificial me pueda transmitir algo significativo como ser humano que soy. Por supuesto. ¿No? Sí. No creo en esa parte. Claro, porque como su nombre lo dice, es algo artificial, no es una realidad. No tiene esencia, no tiene la esencia del sentimiento humano, como bien lo comentas. Me ha tocado ya en mi ámbito laboral leer textos que fueron construidos con inteligencia artificial y efectivamente te puedes dar cuenta que no es, o sea, que no lo escribió quien dice que lo escribió, o sea, o sea, hay algo ahí, ¿verdad? Sí. Yo no sé si es porque somos lectores, escritores, no sé si todo el mundo lo puede percibir, pero creo que sí hay una gran diferencia, sí. Claro. Que bien lo acabas de marcar. Sí, y algo que a veces se ignora cuando se utiliza este tipo de herramientas a la hora de escribir o de realizar cualquier actividad artística, es el hecho de que al final están creadas a base de arte que ya existe. Entonces, sí, como ya lo mencionó, pueden mostrar arte en teoría, pero no en práctica. Entonces, algo que tiene el arte es que tiene una cuestión muy humana de nosotros, y lo han dicho grandes pensadores. Y cuando lo limitas a algo hecho por una máquina, deja en parte de ser arte. Entonces, sí, yo también soy de la idea de que una máquina superara al hombre en cuanto a arte, no, nunca, o sea. Bueno, y hablando precisamente acerca de esto, los poetas humanos, no olvidemos a los poetas en lengua yocotán, muy presentes aquí en nuestro estado. Son parte de nuestra cultura. Escriben mucho los poetas en lengua yocotán, ¿y dónde podemos conseguir estos libros? Sí, fíjese que precisamente hoy, bueno, ayer tuvieron una conversación, un conversatorio, los exintegrantes del Teatro Campesino, ¿no? Saturnino Bernardo, Audárico Hernández Jerónimo y doña Glenda Jasso, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, hoy me mandaron 2 poemas en yocotán. Yo no sé yocotán, yo creo que nos deberían obligar a aprender yocotán a nosotros, así como a ellos los obligamos a aprender español. Yo creo que deberíamos ser equitativos en ese sentido, ¿no? Y me mandaron 2 poemas, híjole, unos poemas sencillos, pero unos poemas que por su sencillez son bastante profundos. Ahorita que hablamos de la inteligencia artificial, eso no lo haría la inteligencia artificial. Entonces, son 2 poemas breves, uno de Saturnino y el otro del maestro Audárico. Entonces, yo me quedé sorprendido por esa sencillez de cómo dicen las palabras, ¿no? Conozco otro poeta, es Alejandro Domínguez, Domingo Luciano, que es, creo que de Tucta, y él también es poeta y él igual traduce sus poemas. He leído cosas de ellos. No es tan común ver la poesía en una lengua originaria, digamos, no es tan común, créanme, que yo sepa. No sabría decirles, váyanse a la librería de Ducalo, váyanse a la librería del Fondo de Cultura y ahí van a encontrar poesía en yocotán, porque no lo creo. Yo creo que hace falta, en este caso, difundirlos, darlos a conocer, disfrutar de su poesía. Y repito, yo creo que habría que obligarnos a nosotros a leer, aprender su lengua para poder disfrutar en esa lengua materna lo que ellos escriben, ¿sí? Entonces, hay buena poesía en lengua originaria, en este caso el yocotán, pero yo creo que hay que darle difusión, hay que atraerlos a ellos, hay que apoyarlos y hay que darlos a conocer a la gente, porque pues son parte de nuestra propia identidad, ¿sí? Nosotros estamos hechos de 2 culturas, ¿no? La precolombina y la colombina, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos ambas para poder como que tener más sólida esa identidad que a veces nos hace mucha falta. Completamente de acuerdo, sí, es algo necesario para acercar a todos estos artistas. Ahora, precisamente hablando de la importancia de la experiencia humana dentro de
la poesía y a la hora de convertirnos en poetas, ¿un poeta necesita una formación para hacerlo? ¿Y de qué tipo especialmente? Bueno, yo creo que sí, se necesita, como decía, si quieres ser poeta tienes que leer poesía, ¿no? Si me gusta la poesía, yo creo que puedo llegar a ser poeta, pero sí necesito una formación. ¿Por qué? Porque hay una vena poética que a lo mejor traemos, pero que no la desarrollamos. Digo, podemos traer un don, podemos traer el don de la escritura, pero si no le damos forma a esa escritura, pues yo creo que no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a trascender. Y yo creo que esto vale no solamente para quienes quieren escribir poesía, yo creo que en todas las artes, ¿no? Aquí la lectura es esencial. Es esencial porque como lectores nos vamos formando, vamos viendo estructuras, vamos viendo y las vamos sintiendo además, y hablo de manera personal. Me tengo que formar así, tengo que leer mucha poesía, tengo que leer, tengo que escribir, si se puede hasta imitar poesía, ¿no? Voy a imitar un poema de Octavio Paz, ¿no? Un Piedra de Sol, por ejemplo, voy a tratar de imitarlo. Entonces, el que yo esté imitando me estoy formando, estoy viendo cómo es la estructura, cómo se forma, ¿no? Pero además, porque esa vena poética, ahorita que repito, regreso a lo artificial, a la inteligencia artificial, porque además la poesía es para el ser humano, yo creo que la poesía es como la sangre de la existencia, ¿no? Si nosotros sin sangre nos morimos, nos vamos marchitando, y entonces si tenemos poesía es algo que nos mantiene vivos, ¿sí? Entonces, sí necesitamos una formación, necesitamos leer, necesitamos pero no solo eso, sino también la experiencia, porque lo que vivimos afuera, nosotros lo vamos a trasladar a un lenguaje poético. Entonces, cual sea el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, necesitamos formarnos, necesitamos leer, pero también, pues, necesitamos esa experiencia que viene de la vida. Si no, pues yo creo que seríamos como poetas artificiales, ¿no? Es correcto, nuestro querido Ulises. Y bueno, les agradecemos que estén en sintonía con nosotros. Vamos a unos promocionales y regresamos con Emergiendo desde las Palabras. Volvemos en breve. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que sigan aquí con nosotros. Recuerden que la Escuela de Escritores José Gorostiza y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición los diplomados en formación y creación literaria, redacción profesional, periodismo cultural, concepciones sobre la lectura, copywriters, booktubers y contenidos, avalados y certificados ante la UJAT, el curso de redacción y ortografía, entre otros, una sala de lectura infantil y el taller literario Litearte y Corrección. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudios tienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejen pasar esta oportunidad. Para más informes, llamen a los números 9931 46 73 90 y 9932 64 75 02. Sigan esta oferta académica en nuestro Facebook Diplomados José Gorostiza y que fluyan las letras. En este segundo segmento de nuestro programa nos sigue acompañando nuestro querido maestro Ulises, que bueno, vamos a redirigir la conversación hacia el teatro. Recordamos que el capítulo de nuestro programa se llama Poesía eres tú, teatro soy yo. Estamos transmitiendo por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Sigan nuestras actividades desde el Facebook Diplomados José Gorostiza.
Gracias por acompañarnos. Así es, y bueno, efectivamente vamos a estar hablando ya en este segmento acerca del teatro. El teatro es una manifestación artística con características propias y reúne actores, personajes, producción, utilería, actuación, vestuario, reúne también elementos humanos, objetos, pensamiento, que lo hacen interesante y no tan fácil de llevarlo a cabo, aunque seduce a los espectadores. ¿Cómo ves la condición del teatro en Tabasco, tomando en cuenta el laboratorio de teatro campesino? Bueno, precisamente en el conversatorio de ayer se platicaba sobre eso, ¿no? En cuanto al teatro campesino, el laboratorio del teatro campesino e indígena de Tabasco, que se inició a mediados de los años 80 con el gobierno de don Enrique González Pedrero y doña Julieta Campos. Por ahí ellos nos ilustraban sobre cómo iniciaron, ¿no? Y creo que en estos tiempos hay mucho por hacer, porque no se le ha dado la importancia necesaria al teatro aquí en Tabasco. Tampoco estamos acostumbrados, hay que ser realistas, a leer teatro, ¿sí? Yo en lo particular recuerdo mucho que cuando leía Esperando Godot, por ejemplo, o alguna de las obras clásicas de Oscar Wilde, como pues la importancia de llamarse Ernesto, por ejemplo, ¿no? O el mismo Retrato de Dorian Gray, y por ahí otras obras que he leído muy breves. En Tabasco no leemos teatro, entonces como no leemos teatro tampoco tenemos esa preparación para ir al teatro y decir yo quiero ver una obra de teatro, ¿no? Por ahí anda gente que trae el teatro independiente. Conozco al maestro Salvador Alpuín Jiménez, por ejemplo, que es un luchador del teatro, es un guerrero. El maestro que aquí también trabaja en la UJAD, el maestro Jaime Olmedo, por ejemplo, son para mí dos referentes. Por ahí el maestro Hernández Georgana, Francisco Hernández Georgana, la maestra Laura Sierra, por supuesto. Pero yo creo que hace falta impulsar más, educar a la gente para que pueda ver una obra de teatro, para que pueda disfrutarla, ¿no? Porque la verdad es que no estamos acostumbrados a estar sentados frente a un escenario y hay actores actuando. Nosotros somos más de televisión, ¿no? O sea, sí podemos yo creo que ver una obra de teatro en televisión, pero no la podemos ver, apreciar, ¿no? En vivo. Y eso es lo que nos hace falta en Tabasco. Así es, y hay que tomar en cuenta en este caso que, por ejemplo, si ya de por sí las cifras de asistentes a las salas de teatro pues no eran tan marcadas, a raíz de la pandemia esto disminuyó muchísimo y pues apenas si se está volviendo a realzar, ¿no? Por ejemplo, aquí traigo unos datos, son nacionales, pero creo que nos pueden servir de referencia. Obras de teatro o asistentes a obras de teatro, un porcentaje del 12.3 para el 2019, que en 2022 fue el 4.7 y en 2023 vuelve a repuntar al 2.8. Entonces, un referente nacional, no tenemos este dato a nivel estatal, pero creo que nos da una idea. De lo poco que va la gente. Exactamente, de lo poco que se aprecia este arte tan importante. Y por cierto que hay un dramaturgo de origen tabasqueño que quizá nosotros o no todos conocemos, pero sin duda su obra e importancia en el contexto nacional estatal, pues nos referimos al hermano del poeta José Gorostiza, a Celestino Gorostiza, que representa su obra para Tabasco y ¿qué representa más bien su obra para Tabasco y por qué lo conocemos poco? Sí, bueno, lo que decía hace rato sobre la poesía, nosotros decimos que Tabasco hay más poetas, ¿no? Entonces yo creo que esa etiqueta no nos la podemos quitar de encima. Y entonces pues no conocemos a Celestino Gorostiza, conocemos más a Muerte sin fin, ¿no? O Canciones para cantar en las barcas, pero no conocemos la obra de teatro del maestro Celestino Gorostiza, por lo mismo, porque pues no somos un estado, desafortunadamente, donde se le da importancia a la dramaturgia, al teatro. Entonces, la raíz es, repito, que no tenemos una educación teatral, ¿sí? No la tenemos. Entonces, en base a eso,
pues al tabasqueño no le atrapa, no le atrae. Decir, bueno, aquí tenemos una obra de Celestino, aquí tenemos otra obra de Emilio Carballido, ¿no? Por ejemplo, no la tenemos. Entonces, en eso estriba esa falta de interés sobre este arte muy importante, este arte escénico, que nos identifica, que trae la identidad que traemos, pero pues que no nos interesa, no sabemos ver, no sabemos contemplar, no sabemos apreciar. Entonces, como decíamos hace rato, hay más poesía, pueden decir que hay en otras áreas, pero menos en teatro, ¿sí? Y los pocos profesores o maestros de teatro que tenemos, pues ellos tienen que ser independientes y salir a caminar a las comunidades alejadas, a donde ellos se atrevan a ir, para enseñarle teatro a los jóvenes, sobre todo en el caso de Salvador Alpuín, que le lleva teatro a los chavitos de preparatoria, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí ese es lo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Para conocer bien la obra de Celestino Gorostiza, darla a conocer en los centros educativos, como las preparatorias, las secundarias, para que los muchachos de hoy, estas generaciones, tengan, mejor que nosotros, esa oportunidad de adentrarse en el arte escénico. ¿Qué es el arte escénico para ellos? Así es, y hablando precisamente de dramaturgos de Tabasco, ¿cuáles en este caso o qué otros dramaturgos de Tabasco merecen nuestra atención y por qué? Pues yo creo que empezando, yo creo que primero con don Celestino. Tenemos que conocerlo bien. Tenemos que difundirlo. Aquí hay gente que escribe teatro, que hace teatro, pero que, repito, desafortunadamente no se le promueve. Entonces, a todos ellos, a toda esa gente que anda haciendo teatro, repito, a don Francisco Hernández, a Salvador Alpuín, al maestro Jaime Olmedo, a la maestra Glenda, al teatro campesino, sí, yo creo que tenemos que regresar a ese origen, porque dentro del teatro campesino hay obras escritas, ahorita que decían sobre la poesía de Yocotán, también hay obras escritas por los yocotanes. En este caso, me parece que Saturnino Bernardo tiene por ahí obras, el mismo Auldárico tienen obras y no se conocen. ¿Sí? Entonces yo creo que por ahí, por el origen campesino e indígena, yo creo que es por ahí donde tenemos que atacar el problema para dar a conocer el teatro, para difundirlo en nuestro pueblo, en Tabasco. Yo creo que es por ahí, más que nada. Sí, completamente. Y hablando precisamente acerca de esto, de cómo la gente no va al teatro, al menos aquí en este estado que está muy marcado la falta de atención que se le da a las puestas en escena, ¿cuál considera que es el panorama teatral en todo el país? Bueno, pues yo creo que es muy difícil. Ustedes hablaban ahorita sobre las cifras antes y después de la pandemia. Es muy difícil. Es más sonado en la Ciudad de México como centro cultural y donde puedes tú asistir a cualquier obra de teatro, que decir en Tabasco, no sé, viene una obra de Carlos Bracho o de Susana Dos Amantes. En Guadalajara quizá haya actividad teatral o en otras ciudades más importantes en el país, pero son muy contadas, ¿no? La actividad teatral es muy contada en el país. Yo creo que se da más en el centro de la República, o sea, estamos hablando de la Ciudad de México, pero yo creo que en la periferia no se da. Entonces yo creo que hay que repensar esta cuestión cultural para que nosotros podamos decir que en los 32 estados de la República pues tenemos actividad teatral y que hay mucha actividad teatral, ¿no? Entonces yo creo que no es muy alentador, ¿no? Por lo que ustedes preguntan, no creo que sea muy alentador. Entonces yo creo que hay que trabajar en eso. Muy bien, maestro Ulises. Y como todos sabemos, pues no tiene nada de malo que las escuelas se concentren en dar las clases, pero sí son pues algo ajenas
al fomento de las artes, aunque evidentemente pues hay esta materia de educación artística, está también el deporte, pero sí nos estamos quedando cortos con los beneficios para la sociedad en esta materia. ¿Qué puede hacer el nivel medio, superior y superior para motivar o fomentar el teatro en los jóvenes, maestro Ulises? Sí, mira, ahorita que hablas de la cuestión artística en las escuelas, sí, hace falta fomentar, yo creo que en todos los ámbitos, no solo en el teatro, porque pues es una formación para la vida. No es que si tú fomentas el teatro o cualquier otra de las actividades artísticas en una escuela, en una preparatoria o en una universidad, digamos, no es que vayan a ser artistas, sino que de manera general las artes nos ayudan a desarrollarnos como seres humanos. Sabemos, las escuelas nos forman en la cuestión técnica, en la cuestión académica, pero no nos están educando nuestras emociones, que es la parte esencial de ser humano, ¿no? Hablábamos de la inteligencia artificial. Eso no podrá superar lo que es el ser humano realmente en su esencia. Entonces, para que nosotros podamos incentivar la formación artística y mejor que eso, la formación de esas generaciones que van a salir como profesionistas, deben de tener una formación artística pero seria, ¿sí? Se ha ido perdiendo en efecto, porque no las vemos como algo, como un relleno quizá, ¿no? En nuestras escuelas, en nuestra educación, y resulta que las artes no son un relleno. Y las artes son la parte esencial en la que nosotros no nos olvidamos de que somos seres humanos, ¿sí? De que seamos empáticos con los demás, ¿no? Entonces, creo que es esencial, que yo creo que a todos niveles, comenzando desde los primeros años de la educación, debería de fomentarse la educación artística en todas las áreas, ¿sí? En todas las áreas. Que va a haber alguien a quien le guste la pintura, alguien a quien le guste dibujar, al que le guste el teatro, al que le guste escribir poesía, cuento, ¿no? Al que le guste tocar guitarra, se tiene que desarrollar en su propio campo. Vamos a darles la oportunidad, ¿sí? De que ellos exploren, porque esto es explorar, para convertirnos en que a lo mejor yo de niño sabía dibujar, pero no tuve la oportunidad en ninguna escuela de esa formación. Y tal vez pude haber sido un gran pintor, ¿no? Es correcto. Pero no tuve esa formación, aunque yo sí dibujaba, podía tener esa formación, pero no la hubo, porque no tuvimos esa educación artística, ¿no? No tuve esa formación que también te va volviendo una persona mucho más sensible, ¿no? Entonces, yo creo que hay que fomentar esto en las escuelas. Yo creo que a todos niveles, no solo en el medio superior o superior. Yo creo que desde los primeros niveles hay que enseñarles a los niños, ¿no? Desde niños, desde pequeños, para que ellos vayan viendo que hay otras cosas que se pueden hacer en la vida. Y en ¿no? la que pueden ser ellos buenos, ¿no? Porque hay algunos niños que, bueno, yo he escuchado muchas historias de la vida real, de niños que en la escuela pues no eran muy buenos, eran distraídos, pero que al momento que tuvieron la oportunidad de estar en una expresión artística, pues se volvieron lo máximo, ¿no? Porque realmente ese era su talento. Así es. Sí, completamente. No todos estamos hechos para algo en específico y a veces por cómo están tomadas las artes dentro de la sociedad no les damos la importancia que les deberíamos de dar y muchas veces no sabemos si estamos al lado de un artista o un posible artista cuando a los niños no los acercamos al arte. Así es. Y bueno, quienes hemos estado involucrados en el teatro, no solo como espectadores, sino como los que están frente a los espectadores, sabemos que escribir teatro y hacer teatro son experiencias muy enriquecedoras. Nos permiten conocer al ser humano con sus matices y sus circunstancias históricas. ¿Usted cree que existe una generación nueva que escriba o haga teatro? Fíjate que, no sé, ¿aquí en Tabasco? Sí, o a nivel nacional, tal vez. Yo creo que sí hay gente que está escribiendo dramaturgia, que está descubriendo, ¿no? Pero volvemos al principio, a la redundancia de que si no tenemos una formación no vamos a conocer. Entonces, si no tenemos
como que esa perspectiva de que es el teatro, de que nos eduquen en el teatro, pues yo creo que no va a proliferar. Por ejemplo, yo no sabía que Ricardo Garibay, ese gran cronista, ese gran novelista mexicano, también muy olvidado, y que también él escribía los guiones de cine de varias películas muy conocidas, de la que me acuerdo es El Milusos, por ejemplo, o una que se llama Los Hermanos del Hierro, con Julio Alemán y Antonio Aguilar, por ejemplo. Él era el que escribía los guiones, ¿no? Era Ricardo Garibay, y él también por ahí tiene un libro donde él se atrevió, dice, yo me atreví a escribir teatro, y se hicieron representaciones. Desafortunadamente, él no tuvo esa proyección en nuestro país como dramaturgo, pero sí hay dramaturgos jóvenes, pero yo creo que igual se les tiene que ir dando esa proyección, se les tiene que ir dando ese apoyo, esa oportunidad, ¿no?, de que presenten al público lo que ellos tienen, su propuesta, ¿no? Que se vayan, para que ellos vean, ellos se den cuenta si les hace falta preparación, si puedo mejorar en esta parte o en la otra. Yo creo que sí puede haber, pero pues todo depende de esa formación que nosotros vayamos recibiendo y que estas generaciones también vayan recibiendo. Sí, completamente de acuerdo, y qué buena charla estamos teniendo. Y ya para cerrar nuestro programa, para ir encaminándonos hacia el cierre, ¿le parece que el Estado o la iniciativa privada deban subvencionar la producción teatral? ¿En qué beneficiaría a la población esto? Fíjense que aquí no nos hemos dado cuenta todavía. Yo creo que la clase empresarial en Tabasco, hablando por una parte, el gobierno también de Tabasco, los gobiernos que hemos ido teniendo, como que nos hace falta un poquito de visión sobre este aspecto. ¿Por qué lo digo? Porque podemos en Tabasco hacer un turismo cultural, ¿sí? Y dentro de ese turismo cultural tenemos que participar todos, ¿sí? No solo la iniciativa privada, sino también el gobierno. Hay que subvencionar, sí, veámoslo como una inversión, sí, vamos a verlo, porque aquí tenemos, yo creo que uno de los mejores escenarios para ir desarrollando el teatro. Lo tenemos en Oxolotán, en Tacotalpa, por ejemplo, una belleza natural. ¿Por qué no promover el turismo teatral allá? O en la misma Tapiculapa, por ejemplo. O hay universidades como, ahorita no recuerdo bien, estas universidades que son que están en las zonas indígenas, creo que en Tamulté de las Sabanas. En Oxolotán también hay una. De Oxolotán. Entonces, ¿por qué no llevamos y por qué no incentivamos este tipo de actividad al aire libre que nosotros podamos disfrutar? Aquí también tenemos los espacios en la ciudad de Villahermosa y hay muchos espacios donde se puede dar. Simple y sencillamente yo creo que nos falta esa visión, tanto a la iniciativa privada como al gobierno, de ir fomentando el gusto por este arte, ¿no? Porque ellos... Vaya, yo no sé, no me puedo meter en sus cabezas, pero yo no sé si ellos piensan que, por ejemplo, ir a ver a una obra de teatro es como ir a divertirme. No tiene nada que ver eso. Ir a ver una obra de teatro, sí, vamos a disfrutarla, si la obra me gusta, a lo mejor la voy a criticar, pero está formando dentro de mí la parte reflexiva, ¿sí? Y eso no pasa cuando yo me voy a divertir a algún otro tipo de entretenimiento. Entonces, el teatro visto como desde una forma educativa, desde una forma, redundando, formativa, ¿no? Entonces, yo creo que sí les hace falta a esta iniciativa privada y al gobierno ver este tipo de arte como una gran oportunidad para crecer culturalmente en el Estado. Sí, claro. Les hace falta. De acuerdo. Sí, y seguir apoyando el arte aquí. A veces se tiene la intención de apoyarlo, y por ejemplo programas como estos, ahorita que están las jornadas pellizerianas, y
hay iniciativa en querer darle más prioridad al arte, pero también pues yo creo que queda también en nosotros, en nuestras casas, incentivar a la gente que nos rodea, a nuestros círculos sociales, a que vaya, a que se acerque al arte, no solo al teatro, no solo a la poesía, sino a otras manifestaciones artísticas, que también que el Estado ponga de su parte, también la iniciativa privada, pero también nosotros como población, hacerle más caso a esto, que igual no solo tenerlo ahí porque sí, pues que también considero que es muy importante. Así es. Y bueno, apórtanos ya para finalizar, maestro Ulises, tus reflexiones sobre jóvenes que quieran escribir o hacer teatro en Tabasco o en nuestro país. ¿Qué reflexiones nos podrías regalar al respecto? Bueno, he visto y he tenido experiencia con jóvenes universitarios. Hace rato también les platicaba sobre los niños, sobre los adolescentes, ¿no? Yo creo que hay que ayudarlos a formarse, ¿sí? Hay que acercarlos mucho a la lectura, independientemente de que vayan a ser dramaturgos, que vayan a escribir teatro o lo que ellos quieran. Yo creo que sí hay que acercarlos a la lectura, que esto es como una base en la que todos nos vamos a formar. Nos hace falta la lectura a todo mundo, ¿sí? No solamente a la gente que se quiera dedicar a las artes o cualquier tipo de expresión artística. Yo creo que eso nos hace falta a todos, igual como profesionistas, como médicos, como biólogos, como arquitectos. Creo que nos hace falta un acercamiento a los libros, ¿no? Dejar de ver los libros o la lectura también como un pasatiempo, como algo que si a ver si tengo tiempo lo hago, no. Yo creo que hay que formarse en lo académico y en lo cultural a través de los libros, a través de la lectura, y yo creo que es así como podemos salir adelante. De acuerdo, maestro Ulises, qué hermosa plática hemos tenido a lo largo de este programa y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Agradecemos a nuestro invitado, el maestro Ulises, su valiosa presencia y por compartir con todos nosotros este programa. Queremos regalarles una frase final, como siempre, y esta es: un artista es alguien que produce cosas en la gente que no necesita tener, pero que él, por alguna razón, piensa que sería una buena idea darles, de Andy Warhol. Y muchas gracias a Difusión Cultural, a los controles técnicos, a TV UJAT, a la Escuela de Escritores José Gorostiza y sobre todo al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios, por hacer posible este programa cultural para todos ustedes. Nos despedimos, Verónica Hernández García y Rebeca Delgado Michel. Nos vemos dentro de 15 días por este mismo canal y a la misma hora. Hasta la próxima.